Ahora, lo de Milei en Israel no solo es un hecho político, sino que es profundamente partidario. Milei dice, no, no están aumentando los precios en las góndolas, hay shocks de precios, pero no hay inflación. Estamos pagando un precio más caro que el precio internacional para consumir local, lo que tenemos acá en esta bendita tierra argentina. Argentina o Milei pasa de ser un problema solo para Estados Unidos a ser un problema para Japón, Alemania, la Unión Europea en general. No puede ser que estemos tan cogidos por el FMI hace tan corto tiempo por la misma persona. Todo acuerdo con el FMI es para bajar el riesgo país y volver a los mercados de deuda. Caputo no pudo hacerlo, por eso está deprimido. ¿Alguien me puede dar deuda? Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Sigo Sí. con la jodita ahí del padre Guillermo. ¿Estuviste bailando? ¿Fuiste? Sí, obvio que fui. Estuviste, bueno, te quedaste en el país, no fuiste a bailar al extranjero como el presidente, ¿no? A cantar, bailar, estar No de fui a fiesta. lamentarme en una pared, eso Pasó quiero decir. es todo el espectro de los sentimientos y la energía, pasó de llorar a cantar a los gritos libre, ¿no? Esto fue Sí. increíble, un gran viaje de Javito. Y después se disfrazó de Power Ranger. Impresionante. Esa me la perdí por suerte, voy a decir. ¿No lo viste? No, seguir las morisquetas de este presidente. Morisquetas, tengo 50 años. Las Más. morisquetas de este presidente es muy difícil. Pero, no, lo de Plaza de Mayo estuvo muy bueno. Yo fui muy contrariada, ¿eh? No es que fui diciendo, sí, viva, no sé qué. Dije, no tengo ni idea, voy sin expectativas. Y la verdad me sorprendió, boludo, lo charlábamos con Fer afuera del aire. Y fue muy loco, porque se dio como una cosa muy heterogénea, muy diversa, mucho puto, mucha perfo. Yo estaba al lado de un grupo de putos hermosos que estaban como performateados de monjas con unas velas así, que eran unas velas eléctricas, obviamente, ¿no? Y pasa un chabón y dice, ay, qué miedo que estén con fuego. Y yo decía, es imbécil, o sea, bueno, no importa. Eso, Boy Scouts, Girl Scouts, gente de las iglesias, gente evangélica, señoras de Recoleta, todo. Yo la última vez que vi algo tan heterogéneo fue en los festejos del Mundial. Y en el medio mensaje del Papa Francisco, que son todos mensajes que estás de acuerdo, ¿entendés? Porque es como eso de no cerrarle la puerta, no puedes mirar nunca a nadie desde arriba. Me la acuerdo, la única vez que ves a alguien desde arriba es para darle una mano para levantarlo, como cosas que están bien, sobre todo en este mundo que es cada vez más hostil. Y en el medio, jodita, o sea, baile y todo como que fluía. Claro, sí, el mensaje era ayudar a la gente, no bombardearla como los amigos de Milei, ¿no? Que hay como un contraste bastante grande. Puede ser, Fuerte. yo no fui, pero fue mi novia y dijo que pasaba un poco eso. Sobre todo Sofía me dijo que había como una mezcla muy grande de gente y que Sí. habían viejas que decían, no, color a porro que hay acá, apáguenlo, ¿no? Como que no sabían bien a dónde se habían metido. Claro. Pero me dijo lo mismo, que en un momento hubo como una avalancha, pero que mantuvieron la compostura. Yo tardé en llegar a Plaza de Mayo, tuve que pasar 2 tapones de gente. Había como momentos donde fluías con la multitud, digamos, donde no tenés control de tu cuerpo y vos vas donde va la marea. Pero todo bien, porque todos estábamos ahí en una joda un sábado a la noche, digo, no es que también era ocupar el espacio público, ocupar en este caso la Plaza de Mayo, que yo qué sé, yo estoy acostumbrada a ocuparla en marchas. Entonces, de repente ocuparla en una jodita con gente que no es la gente que normalmente ves en las marchas, me parece que tiene potencia en sí mismo, que es el uso colectivo de un espacio público. Y yo siempre a favor de eso. De hecho, lo hablé con amigas que me decían como, ¿cómo vas a ir al coso del Papa? Y yo como, amiga, es un evento público en la Plaza de Mayo. Por supuesto que voy a ir. O sea, quiero ver qué hay. Más allá de que quiero ir individualmente, quiero ver qué se genera también. Gracias a Jorge Macri, ¿no? A veces hay que hacer cosas que te viene haciendo todo mal, alguna puede salir bien. Mirá que yo tengo el detrás de escena, ¿eh? No fue Jorge Macri. Jorge Macri no lo quería hacer. Lo que sí, lo loco de... Yo pensé que iba a terminar en disturbios, de hecho. No, lo distinto que es cuando hay una marcha y la policía entorpece y cuando hay un evento que el gobierno de la ciudad finalmente dijo que sí, preparó un operativo de la concha de la lora, Claro. nunca había un operativo así, cerró los accesos desde el mediodía y todo estuvo perfecto. Bueno, bien. No Entonces, había un policía, o sea, había policías en ciertos lugares, pero estuvo muy bien. bueno, revivió el catolicismo entonces. Sí diría ciertos valores que son importantes. No lo diría en términos religiosos, pero sí en términos de lo común. Las religiones todavía tienen eso. O sea, en este mundo digo, para mí la batalla cultural del siglo XXI es el hiperindividualismo en contra de lo común. Y las religiones todavía guardan esa carta de lo común, de lo colectivo, de la comunidad.
religiosa, pero si algo tenía el Papa Francisco, y separo mucho la figura del Papa Francisco de Bergoglio, porque el Papa Francisco fue superador de Bergoglio, muy superador de Bergoglio, bueno, si algo tiene el Papa Francisco tenía que ver con esa vocación de lo común más allá del dogma de, bueno, para entrar a la iglesia tenés que ser de tal manera, ¿no? Como abrir las puertas de la iglesia a todos, 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 en frases de Francisco. Y bueno, creo que se sintió eso. Digo, como que yo tuve la sensación, había gente llorando, todo gente muy compenetrada, ¿viste? Y yo tuve la sensación de decir como, yo creo que realmente como al Papa Francisco le hubiese encantado esa plaza. Como lo ecléctico, lo heterogéneo, esa idea de donde realmente fue todos, todos, todos. Entonces, contra no solo el individualismo del presidente, sino también de Peter Thiel, por ejemplo, los grandes magnates. Hay uno acá, ¿no? Peter Thiel está acá Eso en dijo Argentina. Berco. Claro, sí. Se enojaron, hay muchos periodistas enojados porque la primicia no sé de quién fue Sí. y así, pero Peter Thiel es el tipo que defiende el individualismo a ultranza, la empresa Palantir, la vigilancia, el estado Sí. de vigilancia permanente, que vino a ver cómo están las cosas, a ver cómo marcha el experimento libertario. Odian el colectivo LGBT, pero ellos quieren ser transhumanos. O sea, es loquísimo. ¿Cómo puedo odiar a los gays si yo soy gay? Diría Peter Thiel, ¿no? Peter Thiel está en pareja con un varón. Y tiene un punto. Sí, pero es como, bueno, es de Palantir, fue uno de los creadores de PayPal junto con Elon Musk, uno de estos magnates así del mundo tecnológico. Pero sí, al fin y al cabo, en términos de la batalla cultural, te diría que sí, que tiene que ver con eso, y mientras tanto, nuestro presidente en el Muro de los Lamentos, Sí, haciendo un uso muy político de la religión. Eso no me parece un punto menor, porque hubo algo de la plaza del sábado que obviamente que fue político, porque decir todos, todos, hablar de un lenguaje inclusivo, hablar como de la necesidad de recuperar ese sentido de lo común, es profundamente político, pero no fue partidario. De hecho, digo, nació de las ganas de la sobrina del Papa de que venga, de que se haga algo acá en términos de que es el aniversario de la muerte del Papa Francisco. Se hizo en conjunto con el gobierno de la ciudad. Digo, nadie podría decir que Jorge Macri es un tipo inclusivo, ni mucho menos. Digo, como que actuaron un montón de sectores que son muy distintos entre sí y que son de partidos políticos distintos. Entonces fue un hecho político, pero no partidario. Ahora, lo de Milei en Israel no solo es un hecho político, sino que es profundamente partidario, porque toda su recorrida no tiene que ver con ir a ver a los argentinos que viven en Israel. No, tiene que ver con apoyar a Netanyahu en un momento donde nadie apoya a Netanyahu. Netanyahu lo abraza como diciendo, uy, no puedo creer que viene a verme un presidente, porque la verdad que soy una escoria internacional y nadie me quiere ver, y viene este pelotudo y me dice my girlfriend, porque tiene menos inglés. Muy, muy poco inglés para ser tan cipayo, diría. y que además no negocia nada, no se trae nada a cambio, porque si vos vas y te inmolás por este tipo, que está bien, puede ser lo que sienta Javito Milei, que se nota cada vez que va al Muro de los Lamentos, pero particularmente en una relación con el Estado de Israel, es el único que va, fue el único, ¿no?, de todo el mundo que fue a celebrar la independencia, comillas, del Estado de Israel. No se lleva nada a cambio, ¿no? Como que en un momento firmaron que en algún momento le entregaron un avioncito, que en algún momento va a haber un vuelo directo entre Tel Aviv, creo, y Buenos Aires. Pero todo el discurso, y además todo lo que hace alrededor de eso, Milei obviamente recibió un premio y se dedicó a hablar, a defender el accionar del Estado de Israel en la región, a decir que hay otras religiones Con las que que hay no se puede convivir, así que hay que borrar claro, civilizaciones. que hay que borrarlas, y también se dedicó a hablar en contra de Marx en un momento, ¿no? Como si fuera el debate en el momento. Porque Marx era diabólico. Claro, claro, Habló satanista, una satanista. cosa rarísima de un anagrama, no se entendió nada, Javier, hay que decirte que no se entendió Contra el nada. satanismo de Marx, dijo que Marx era satanista, es verdad, me había olvidado de eso, sí. Hay un tipo muy, muy desenchufado de lo que realmente está pasando, ¿no? Pero muy desenchufado, porque además hay algo que se le acusa a esta extrema derecha, tiene que ver con los casos Epstein, tiene que ver con gente que realmente es satánica y muy terrible y muy atroz, y están de ese lado del mundo. Entonces, como, no sé, amigo, vení más cerca en el tiempo y empezá a charlar y empezá a ver con quiénes estás rodeado, ¿viste? Es que a Milei se lo nota muy contento, genuinamente contento cuando se va al Y exterior. se le dan un montón de premios, y como que yo siento que es como un niño, bueno, eso es un Es niño un que niño, recibe premios. encerrado en un cuerpo de una persona más grande. Pero sí, es un niño preadolescente. Él se nota que la pasa bien, está muy contento cuando lo saluda Netanyahu, cuando le dan premios, cantando. No lo podían sacar del escenario, lo querían sacar y él no se iba. Y Qué después tiene que volver vergüenza. acá y que todo el mundo lo esté
esté puteando, uno también lo entiende, ¿no? Se Pobre puede Javi. quedar allá, no pasa nada. Podría quedarse. Hay muchos que decían, bueno, ya está preparando el exilio para cuando lo echen de Argentina que se vaya a vivir allá. Y puede ser, ¿no? Si Israel no respeta ningún tratado internacional de nada, por ahí no Eso es hay cierto. extradición y todas esas cuestiones. Por lo tanto, por ahí se puede quedar allá. Pero la situación, hay un contraste muy grande, me parece, de Milei acá, encerrado en la Quinta de Olivos, tapado en la cama, deprimido, mirando Twitter, hoy a la mañana puteando a Pagni toda la Mm. mañana, no sé si lo viste. Desde las 4 de la mañana lo está puteando. Desde las 4 de la mañana fue, El pobre primer tweet pelado. fue a las 4 menos cuarto, por ahí. Y le mete retweets, tweets todo el día. Muy enojado por una comparativa del salario real, ¿no? Sí. Que Pagni lee mal, pero que si Pagni lo hubiera leído bien, era peor todavía para Milei. Entonces es de locos, está realmente trastornadísimo, no puede entender la situación. Evidentemente no vio el video, entonces solo retuitea en base al texto que ponen los amigos de él, ¿no? La gente Claro. que él sigue, que son también gente medio marginal, que dice Pagni es un hijo de puta, está leyendo mal o quiere hacer una operación. Pero si uno lo ve, termina favoreciéndolo a Milei el equívoco que Claro. tiene Pagni. Que Te ayer estuvo ahí. estaba ayudando, Te estaba Javo. ayudando, Te sí, estaba sí, sí. ayudando. Bueno, hubo un meme que para mí fue espectacular, que es el muro de los aumentos, porque justamente salió el número de inflación, tanto minorista como mayorista, la semana pasada, y muestra este salto en la inflación, ¿no? Este 3,4%, tanto en la minorista como en la mayorista, y había uno que lo hizo video, y para mí los videos memes son un poco superadores, y entonces iba a todas las góndolas a ver si al presidente le interesa empezar a estar un poco más en el país. Pero bueno, tiene que ver también con esta limitación del modelo económico, y no solo de que 3,4 es un número muy alto en términos de inflaciones mensuales, son registros claramente muy altos, sino también, bueno, la relación que tiene esos aumentos con los salarios reales. Claro, sí, hay un derrumbe bastante grande. Que justamente hay el caso del muro de los aumentos, es lo que dice Milei, que no es cierto, ¿no? Milei dice, no están aumentando los precios en las góndolas, hay shocks de precios, pero no hay inflación, Claro. ¿no? Él dice, aumenta la carne, entonces hay que sacar la carne del índice, aumenta la nafta, entonces hay que sacar la nafta del índice, y todo marcha acorde al plan, porque detrás de eso, la inflación descarnada, sacando varias cosas, fue solo un shock transitorio que se va a ir mejorando de acá a futuro, ¿no? A partir Claro. de marzo hizo pico, y en abril la inflación vuelve a la baja, tendiente a la inflación internacional, y esto es solo un ruido temporal, ¿no? Todo el resto debería seguir igual. El problema es que las consultoras, que hasta ahora venían con un relato muy parecido al del gobierno, que son el 99%, a partir de estas últimas semanas dicen, bueno, tal vez no están así porque el precio de la nafta no pegó del todo en el índice de marzo, va a pegar también en abril, los servicios están descontrolados, todos empezaron a dar cuenta de lo que Cande viene diciendo todos los meses porque le aumentan la prepaga y la prepaga está indexada a la inflación, incluso un poco poco más. por encima, hijos de puta. Claro, entonces los economistas es increíble, escúchenlos, no lo hagan, ¿no? Pero si uno lo escucha 2 semanas antes que salga el índice, Gonza, somos economistas. decían, no, los economistas de consultora, decían que solo iba a ser un shock transitorio y que después la cuestión se iba a acomodar. Pero ahora todos se dieron cuenta de esto, la inercia que al haber desregulado los precios de los servicios privados, como las prepagas, pero también vale para los transportes privados, para un montón de cosas que van aumentando con respecto a la inflación del mes anterior, porque eso se desreguló, eso impulsa los precios hacia adelante. Al haber aumentado el costo de la nafta, aumenta el costo del transporte y eso genera una bola de nieve y que se retroalimente la inflación, y que incluso los formadores de precios, las empresas grandes, digan, bueno, si la inflación del mes pasado fue de 3,4, yo aumento el 3, aumento el 3,5, lo que sea, de acá a futuro. Entonces la inflación se va retroalimentando y el gobierno no tiene ninguna herramienta para frenar eso. Entonces aparece ahí muy, muy atrapado y por eso las perspectivas empeoran. Hay dos cosas acá. Una tiene que ver con una presentación que hizo Vladimir. Ay, ¿cómo me gusta el nombre de Vladimir? Bueno, Vladimir Bernin, que es, si se quiere, como el economista serio dentro del equipo económico. Del Banco Central, claro. Es vicepresidente Sí. del Banco Central y siempre hace presentaciones para afuera. Entonces sus presentaciones siempre están en inglés. Que yo siento que lo hace un poco a propósito como para poner un obstáculo más, porque él tiene datos. Él como que siempre hace presentaciones con datos. Y en esas presentaciones con datos que mostró la semana pasada ante inversores, y si no recuerdo mal, el JP Morgan, muestra, por un lado, cómo evoluciona la inflación
y lo desagrega, ¿no? Entonces vos tenés la línea de la inflación, la línea de los precios de los servicios por encima de la inflación general, la línea de los precios de los combustibles, la línea de los precios de la carne. Esos tres por encima de la inflación general. Muy por abajo que está los putos salarios reales. Eso ellos tienen clarísimo que el ancla del modelo es que nosotros ganemos cada vez menos. O sea, ¿por qué la inflación no entra en un circuito de crecimiento exponencial? Bueno, porque los salarios están atando con la recesión están atando los precios hacia abajo. Pero ellos tienen muy en claro cómo es el modelo y tienen muy en claro qué es lo que sube por encima de esa inflación. Y de hecho, en los precios de la carne, otro de los gráficos que está en esa presentación, muestra cómo, bueno, el precio de la carne crece a nivel internacional y la Argentina tiene picos por encima. O sea, el precio de la carne en Argentina creció muy por encima de lo que creció el precio de la carne a nivel internacional. Ya la carne pensada casi como un commodity, como es el precio de la energía, que siempre charlamos con Gonza de por qué pagamos el precio internacional o incluso más caro, que es lo mismo que está pasando con la carne. Estamos pagando un precio más caro que el precio internacional para consumir local, lo que tenemos acá en esta bendita tierra argentina. Entonces, bueno, es parte de las discusiones, pero ellos lo presentan como casos de éxito, como diciendo, bueno, está bien, ahora se me fue la inflación, pero acá yo tengo el ancla son los salarios reales y los salarios reales no van a mejorar y la inflación va a volver a estancarse porque la gente no va a tener un peso y en la góndola van a tener que bajar el precio o se les va a pudrir la comida. Y al ser una presentación para inversores externos, eso es una buena noticia, tanto porque funciona como un ancla contra la inflación, como también porque están bajando el costo argentino, ¿no? Están Claro. bajando el costo de las empresas que vengan a invertir acá en minería, energía, lo que sea. Hace 3 años que está haciendo estas presentaciones y no entra un dólar a Argentina todavía. Se ve que hay que cambiar el PowerPoint por ahí, hay que hacerlo con más colores. La guita no llega y él muestra cómo el costo en salarios sigue cayendo, como un endulzante, diría Daza, para las inversiones extranjeras. Pero mientras eso pasa, mientras ellos obviamente son conscientes de que su trabajo es bajar los salarios reales, a Milei le muestran en Twitter los dibujitos que arman con los Excel trucho, que muestran que el salario real está en máximos históricos de no sé qué cosa, que los salarios, que los ingresos de la gente precarizada, de los ingresos en negro, están volando, que los cuentapropistas están en récord de ingresos, que todos le están ganando a la inflación, y Milei retuitea creyéndose una realidad paralela que no es, ¿no? Entonces, ahí también se ve una desconexión muy grande entre el equipo económico que están ahí tratando de pisar los salarios, pero al mismo tiempo generando, como acomodando las variables para que de alguna forma la economía vuelva a crecer, y Milei que dice, no, hay que hacer mierda todo, hay que ajustar la motosierra, hay que bajar, hay que seguir sacando pesos de la economía y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Sí, y en el mientras tanto se nota este vivir peor y hay datos concretos, por ejemplo, en el uso del transporte público. O sea, no solo se recorrieron menos kilómetros, o sea, hubo menos colectivos dando vueltas por Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, porque siempre es la gran discusión el transporte entre el AMBA y el resto del país, hay números a nivel nacional, la concha de su madre. Entonces, cayeron la cantidad de colectivos que andan dando vuelta y también cayó la cantidad de pasajeros. O sea, la gente se toma menos transporte. Eso obvio que tiene que ver con una o con una recesión, con una baja en la actividad, con que la gente se mueve menos, pero también tiene que ver con gente que antes se tomaba 3 bondis y ahora en vez de tomarse 3 bondis se toma 2. ¿Por qué? Bueno, porque camina 15, 20 cuadras porque el bondi está carísimo. Entonces digo, vos decís, el nivel de precarización de la vida que vos para ir a trabajar tenés que caminar 20 cuadras, no porque no exista la línea que te lleva, sino porque no tenés una luca más para gastar en ese transporte. Es demencial. O sea, es ineficiente por donde lo veas, ¿entendés? Como no tiene nada de productivo eso. Y además ellos lo saben, y ese es el argumento que usó Marín, por ejemplo, el presidente de YPF, para decir que iba a haber un congelamiento por 45 días de la nafta, Claro. porque la gente había dejado de cargar, ¿no? Y lo mismo había dicho Nacho Torres, el gobernador de Chubut, que tiene algunas estaciones de servicio del Estado provincial, que había bajado un 20% el consumo de nafta. Y uno se imaginará que sobre todo en lugares como Chubut, en que casi que no existe el transporte público, es muy difícil de llegar a los lugares y las distancias son largas, hay un problema de que evidentemente la gente se está dejando de mover o porque no tiene laburo o porque bajó la actividad, entonces ya no tiene que hacer esos traslados de mercadería, de personal para ir a laburar.
etcétera. Sí, Entonces hay una situación que es mucho más profunda y más estructural, ¿no? Que no es algo que se soluciona de un momento al otro si aumenta, si bajan un poquito la tasa de interés, como dicen que va claro. a pasar ahora, si meten unos pesos más en la economía, si el Banco Central compra dólares. No, esto es un problema que se van acumulando con el deterioro de las rutas, los aumentos en el costo de vida y la desregulación que genera toda una bola de nieve a futuro que va a ser cada vez más difícil de levantar. Y problemas que son muy concretos. Yo ayer veía un hilo de tweets que hablaba justamente, empezaba, ¿no? Con una piba que decía, hoy fui a la farmacia y de repente entró un pibe que grita, estoy en situación de calle, tengo una infección en el pie, no puedo caminar. Como alguien me compra una crema genérica. Y ella dice, bueno, le compré la crema genérica. Yo ya leí eso, uff, fuerte. Ahora, toda la respuesta a la catarata era gente que le había pasado situaciones parecidas con jubilados, todo así en la farmacia o en la facultad. Vino una señora que no podía pagar los remedios, que tiene que ver con una realidad muy concreta, que es en el caso de jubilados y jubiladas, bueno, el plan remediar, el achicamiento de los remedios que entran dentro de lo que te cubre PAMI. PAMI con todo el conflicto interno. Y eso tiene que ver con un conflicto de vida. Digo, si vos no podés pagarte los medicamentos que necesitas a tus 70 años, que son medicamentos que tenés que tomar todos los días para vivir, y es el Estado mandándote al muere. No es el único Estado que lo hace, digo. Yo me acuerdo de ver videos en Estados Unidos de gente robando una farmacia y no es que roban la caja, sino que roban el medicamento, porque sabemos que en Estados Unidos es un modelo muy excluyente el modelo de salud. La gente tiene problemas que claramente son solucionables en términos de la tecnología que desarrollamos en el campo médico como humanidad para no morirnos de cosas boludas y no lo pueden pagar, entonces la gente se muere de cosas boludas. Lo mismo está pasando acá en Argentina. Ahora, a mí me parece demencial creer que está todo hecho para que no te tengas que, no sé, morir por presión alta, pero vos no podés acceder a la pastilla. ¿Por qué? Porque este gobierno es una mierda. Digo, porque hace 3 años podías tenerlo dentro de tu plan y ahora no lo tenés cubierto. Bueno, eso tiene que ver con ese empeoramiento en la calidad de vida. Y lo peor es que se va a ir empeorando, ¿no? El Claro. plan a futuro es cómo la actividad económica está cayendo, no hay recaudación del Estado y además bajaron los impuestos al patrimonio y otros impuestos a los que tienen más guita. Cada mes que pasa, el Estado recauda cada vez menos. Y si el Estado cada vez recauda menos, le cuesta mostrar el superávit fiscal al Hmm. gobierno, le cuesta mostrar que recauda más de lo que gasta, y ese es el principal pilar de todo el plan económico. Entonces, todos los meses el gobierno tiene que mandar a hacer ajustes cada vez más grandes, y el principal ajuste que están haciendo ahora es en el PAMI. Entonces hay cada vez menos prestaciones, Hmm. los jubilados van y no les cubren lo que antes sí les cubría, los médicos pasan a cobrar la mitad, parece, a Sí, partir de, menos de la estas mitad. mismas semanas, por el mismo laburo pasan a cobrar menos porque el PAMI dice no hay plata, entonces te pago menos por los servicios que vos prestás. Y así se va generando una bola de nieve a futuro en el cual empeora cada vez más la propia calidad de vida de la gente que debería, que depende incluso de esas prestaciones del Estado, y que al mismo tiempo se muestra como la única prioridad del gobierno es esa, es el superávit fiscal, le cueste a quien le cueste, y que incluso lleva a que generen no solo problemas en la vida cotidiana, sino hacia dentro del gobierno, que nadie sabe quién manda, nadie sabe por qué tiene que recortar el PAMI y no otro sector, quién es el responsable del corte del recorte del PAMI. Acá en Microcentro hay afiches puestos en la calle que lo nombran a Guberman, ¿no? Que es como el ministro de Hacienda, el secretario de Hacienda, ¿no? El que controla los presupuestos, ¿no? El que dice tanta plata va a tal ministerio, tal plata no. No sé quién los habrá puesto, pero digo que se lleva al colmo de no acusarlo a Milei ni al Toto Caputo, ¿no? Debe ser gente que es beneficiaria de todo esto, que Claro. tiene negocios con el PAMI, con todo el servicio de salud, ¿no? Le echan la culpa a un tipo que nadie conoce. Hmm. Pero él es el ejecutor de un plan más en general que tiene como cabeza a Milei, que es el superávit fiscal, cueste lo que cueste. Y estas son las consecuencias que estamos viendo. Total. Y eso, el pronóstico es peor porque uno ve cómo sigue cayendo la actividad industrial, salieron los números de ADIMRA, números en rojo. Entonces, os digo, una capacidad instalada, o sea, la cantidad de máquinas que se usan efectivamente están en el mismo nivel que 2022. Y en 2022 es importante esto, 2022 es la salida de la pandemia. O sea, te lleva a un número que tiene que ver con la salida de un parate productivo generalizado. Entonces, no es en 2022 había crisis, estábamos ahí. No, no, en 2022 estaba recuperando. O sea, en 2022 después de ahí fue para arriba y ahora este gobierno, que es como una pandemia en términos de lo que genera en relación a lo productivo y a lo comercial, bueno, es ese deterioro. ¿Y ese deterioro qué quiere decir? Bueno, gente que tenía un trabajo registrado
que hacía aportes, que iba a comprar al supermercado, que digo, se movía en la economía interna, bueno, pierde el laburo y con todo eso, ese derrame que había de ingresos no existe más. Entonces el pronóstico es, esto empeora mes a mes. Claro, por el propio plan va llevando a eso. ¿Cuál sería la contracara? ¿No? Que tendría que haber otros sectores que lo impulsan, que es lo que viene celebrando el gobierno esta semana, que es que aumentan las exportaciones porque Sí, hay más inversión, en teoría, en energía, en minería, en el agro, están empezando a entrar dólares por ese lado. Y ese sector tendría que ser el que lo compense. El problema es que no lo hace, ¿no? En la economía real termina pasando que los empleos que se pierden en la industria, por ejemplo, nadie los absorben haciendo Uber o Rappi, y eso hace que caigan los ingresos de la gente que ya estaba claro. ahí y está sobresaturado todo ese mercado. Entonces, el propio modelo está encontrando sus propios cuellos de botella. Mm. Y eso no, el gobierno literalmente no tiene ningún tipo de solución, ¿no? Porque incluso saben que estos sectores les cuesta generar ese nivel de empleo, recuperar el nivel de empleo que pierde por la industria, y al mismo tiempo el nivel de avance de la inversión en minería, por ejemplo, viene muy por detrás de lo que ellos tenían proyectado. ¿No? Muestran Claro. los RIGI aprobados, los proyectos de inversión, pero ninguno está realmente en marcha o está en marcha muy incipientemente. Todavía no Mm. hay grandes proyectos que se estén desarrollando ahora. Entonces, ahí hay un hueco muy grande que el gobierno literalmente no sabe cómo llenar. Sí, y increíblemente dijiste lo mismo que Arriazu. Ricardo Arriazu, el señor, no digamos lo suficiente al asesor estrella de Martínez de Oz y el bendito ejemplo de que la yerba mala nunca muere, dijo eso, dijo que básicamente se destruye empleo más rápido de lo que se crea, de que se está generando un caldo de cultivo en el Gran Buenos Aires, pensando justamente el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en las zonas conurbanas que generalmente son los empleados no solo registrados, sino también, bueno, los que derraman en ese trabajo más informal. Y Timerman también. Digo, Timerman diciendo, bueno, che, ojo que acá falta acuerdo político y paz social. Entonces hay algo ahí que hasta los propios economistas amigos de este gobierno le dicen, che, ojo que así no se llega al 2027. Por eso es un momento de mileísmo con buenos modales, ¿no? Hay que levantar la Melconian a los pibes que vienen a hacer el ajuste con rostro humano. Y están evidentemente laburando para eso, ¿no? Mm, Timerman literalmente labura para eso, se dedica a reunir a esa gente entre ellas y que se sí, conozcan con los peronistas y tratar de nuclearlos con Wall Street con Pichetto. y otros. Entonces, para mí, ahí está la principal clave, porque además al gobierno se le rompió el puente, ¿no? Porque, ¿qué dice? Arriazo incluso dice eso mientras dice la probabilidad de éxito de este negocio, de este plan económico, mejoró. Él dice, el año pasado yo le ponía 30% de aumento de que salga bien, yo le pongo 50 ahora. ¿Por qué? Porque ganaron las elecciones intermedias. El mayor riesgo está en los términos sociales y políticos. Ahí se entiende por qué Caputo dice lo mismo, ¿no? Evidentemente, cada vez queda más claro que Arriazo es la mente maestra, el monje negro detrás de todo esto, porque el fin de semana aparecen un montón de editoriales diciendo Me hace acordar a Caputo. Griesa, ¿viste? Como que no, sigue ahí, está la parca atrás y sigue Bah, no lo ahí. puedes. Griesa no podía ni hablar. Arriazo está activo, va a las conferencias, viaja por todo el país. No tiene vida, ¿lo Griesa ves? estaba así, como los viejos que no se Y este, pueden. Pero se para erguido. más o Habla, menos. habla en público. Y lo que dice Arriazu es aumentan las posibilidades de que salga bien porque están traccionando estos sectores, que es lo que veíamos recién, aumentan las exportaciones, entran dólares por acá. El problema es el empleo, es la calidad de vida de la gente. Y el gobierno tenía un plan de intermedio para llegar a ese momento, que era el boom del crédito, que era que la gente pueda comprar a crédito, pueda ya no sé si tanto el crédito hipotecario, comprarse un auto, sino tarjetear para llegar a fin de mes, tener un crédito para comprarse un electrodoméstico, que fue lo que el boom del año pasado iba más por ese lado, por el boom de los electrodomésticos, las motos para hacer Rappi. De hecho, en el superclásico me mató yo, se ve que hace Ya lo mucho quería no. mencionar, ¿viste? No voy a Pensé hablar que de te ibas a resultados. reprimir, Pero boludo. vi Qué maleducado, por la, favor. la, Típico de Bostero esto. no, la publicidad de una marca de motos que no conocía, que evidentemente son importadas, mostraba a la moto con alguien manejando con la mochila de Rappi. ¡Ay, no! Increíble. Me Y te lo muero. juro, No lo vi. no le saqué una foto porque obviamente esas publicidades pasan rápido, pero la publicidad de la moto era con la Me mochila puesta. destroza, me Increíble. destroza. Y ese fue el boom y que todavía sigue. Ese boom de compras de compra de motos chicas. También Todavía empeoró está. mucho el transporte público. Claro. Entonces, digo, en términos de que si empeora Sí, sí. mucho el transporte público, por ahí te conviene O una una moto. bici, ¿no? Pero sí. Bueno, depende de las distancias. En el No, obvio. interior se usan muchas motos. Sí. Hasta se están usando motos en Comodoro Rivadavia.
que es muy peligroso usar motos porque hay mucho viento. ¿Tanto viento? Sí, sí. Wow. Hay días, ¿no? Pero es peligroso, es más peligroso que en otro. No se veían motos en Comodoro. Claro. En el sur en general hace mucho Yo pensé que era frío. porque había más plata. Claro, hace mucho frío, ¿verdad? Las dos cosas. Te conviene mucho Em, más tener un auto si llegás, ¿no? Claro. Hay gente que usa autos más viejos. Pero bueno, la cuestión es que en el medio se supone que el respirador artificial para la economía era el crédito. Y el crédito se murió, ¿no? Se murió con las elecciones No, del lo año que pasó pasado. es que con los electrodomésticos, uno de cada dos no lo pagaron. O Claro, sea, si claro. uno ve la mora, no solo de las tarjetas de crédito, sino específicamente de las casas de electrodomésticos que tienen sus propias financiadoras, Coppel, no sé, Cetrogar, Cetrogar, sí. como todas esas, También en la camiseta de Boca está. esas grandes que tienen sus propios esquemas de financiamiento, la mitad en promedio no lo pagó. Entonces, sí, mucho boom del crédito, pero si no hay ingresos que acompañen, no importa el crédito porque hay mora. Claro, el gobierno que dice, bueno, vamos a bajar la tasa de interés, que es lo que está haciendo, sin decirle a Milei, porque si Milei se entera, los Se mata. brota. Claro, y está metiendo un poquito más de pesos en la economía para que baje la tasa, pero obviamente eso no va a resolver el problema de la morosidad de la gente que no puede pagar no solo los electrodomésticos, la tarjeta o las cuotas de Mercado Pago. Claro. Ayer salió el balance de Mercado Libre, que incluye a Mercado Pago, y la mora está en el último balance estaba en el 1 o 2% y ahora está en el 8%. Claro. Y ni hablar de Brasil, ¿no? La crisis que se viene de Brasil con los créditos, la mora está más alta que acá, la de Mercado Pago particularmente. Está como en el 12%. Sí, la Pero de Mercado Pago, no la otra. Porque es- la mora bancaria en Argentina viene ganando. claro, la bancaria sí, no, pero en Brasil realmente la crisis va a ser mayor que en Argentina. Lamento decírtelo, pero hay una crisis, ya hay una cadena de pagos rota en el sector paulista industrial. Pero acá, la diferencia que dice el gobierno, por ejemplo, es. Sí, hay un problema que los bancos y Mercado Pago o Ualá se excedieron dando crédito a cualquiera. La gente no leía la letra chica, algo que ya hablamos. La gente no leía la letra chica, no, boludo. O sea, swipeabas uno y tenías un crédito también. Era como un poco de responsabilidad del acreedor. No estaban los términos y condiciones para poner acepto. Y que es evidente que fue la línea del gobierno, ¿no? Porque el gobierno lo dijo públicamente, tomen crédito ahora que se puede. Ahora que los bancos no le tienen que prestar sí o sí al Banco Central por los pasivos remunerados, cosa que sigue pasando, pero ese era el relato del gobierno. Ahora sí se viene el crédito. Y el gobierno evidentemente habló con el dueño de Ualá, el dueño de Mercado Pago y los dueños de los bancos, denle crédito a todo el mundo porque necesitamos ganar la elección y si no vuelven a Claro. Juca. Y eso pasó. Ahora, eso se agotó porque la gente no lo puede pagar. Pero el gobierno tiene como una letra chica que dice, no, el problema está con las familias y está concentrado en gente de determinados ingresos. Si no puede pagar, bueno, genera otros problemas. Pero ahora están empezando a aparecer datos como incipientes que todavía no los publica el Banco Central ni el Ministerio de Economía, que es que hay problemas de la cadena de pagos también adentro de las empresas. Los cheques rechazados también están subiendo, no Claro. en la misma magnitud, pero hay un problema que se está encapsulando ahí, o sea, que puede romper la cápsula en términos de la cadena de pagos de las propias empresas, que puede terminar en mayores quiebras todavía de las que ya estamos viendo. O sea, lo dice Claro. desde Melconian hasta Culfas, pasando por cualquier economista que tiene los datos adelantados, que por ahí tardan más en publicarse en términos oficiales. Entonces, ese puente, hasta llegar al modelo, al éxito del modelo exportador, agroexportador 100 años después, que era el crédito, se rompió antes de tiempo y por eso el gobierno aparece con las manos atadas, sin poder dar ninguna respuesta. Y mientras tanto, Toto buscando deuda. ¿Alguien me puede dar deuda? Es una masterclass del Toto, ¿no? Basta, qué masterclass. Está ahí desesperado, viendo quién presenta así. garcha le da una garantía para que le den deuda. Y en esto consiguió, porque siempre consigue este hijo de puta. Obviamente, no por cuestiones económicas. Esto hay que entenderlo, porque a veces no, siempre te cagan con esto. Digo, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano de Desarrollo, ni la CAF te dan créditos por argumentos políticos, por argumentos económicos. Es 100% político. Argentina no debería haber pasado ninguna de las dos revisiones que pasó con este gobierno y las pasa porque está Donald Trump en Estados Unidos y le gusta que Javier Milei se le arrodille adelante. Entonces, hay que entender eso porque si no, no tiene sentido porque Argentina pasa una segunda revisión y sale Toto ahí con Cristalina diciendo, sí, está todo bien. Le erramos por 10.000 millones de dólares a las reservas, pero está todo bien, no pasa nada. Y no solo eso, sino que además le dan la plata para que use de garantía para que bancos privados le den más plata porque ellos ya no le pueden dar más. Claro. Ya está. Tipo, ya le demos 60.000 millones de dólares al FMI, basta. Y ahora, claro, para pagar los vencimientos con deuda privada, en julio
Por lo menos en julio, ahora, ¿no? También es el día a Solo en día. julio, Sí, sí, tipo, sí. no es que nos dan 20.000 millones, ya nos dieron muchas veces 20.000 millones. Porque Caputo dice, ya está, garantizamos el pago de la deuda hasta el año que viene. Y es mentira, ¿no? Solamente hay 2.500 millones que por ahí toma otras garantías con estos organismos internacionales para pagar la deuda a futuro, pero lo único que ni siquiera garantizó todo el pago de julio, que son casi 5.000 millones y le dieron 2.500. Él Claro. dice, tengo garantías, después vemos y vamos a poder pagar esto. ¿Por qué hace todo este anuncio? Porque no pudo tomar deuda en el mercado Claro. privado para rolear la deuda, algo que ya charlamos, y para también mostrarle a los mercados que no aumentar la deuda, en teoría, que la deuda en términos de largo plazo, por la tasa de interés que le cobran estos organismos internacionales, es más baja que la del mercado, entonces no va a tener problemas para pagar de acá a futuro y que deberían prestarle más plata, que es lo que él dice. Por los fundamentos económicos, ustedes me tendrían que estar prestando. No me prestan por el riesgo Cuca, por el riesgo Karina. Por el riesgo Caputo, boludo. ¿Vos viste el gráfico? Que es un gráfico real, que muestra la evolución de la deuda del FMI y de los principales deudores. Obviamente Argentina es el primero desde 2018. Ahora, antes de 2018 era cero. O sea, como hubo alguien que le agradezco profundamente que lo que hizo fue poner en cada pico la cara de Toto Caputo. Y era como, arrancamos de cero. Tipo, Egipto venía con un montón de programas desde antes, bueno, Ucrania con la guerra, además, pero nosotros arrancábamos de cero, no teníamos ningún programa activo con el FMI y pasamos de cero a ser el principal deudor. Chicos, ese es el eje de discusión de la Argentina y hacia dónde tiene que ir la Argentina. No puede ser que estemos tan cogidos por el FMI hace tan corto tiempo por la misma persona. No sé, sáquenle la plata de las cuentas, vayan a la isla de Man. Problema del FMI con Toto Caputo, esa deuda la tiene que resolver él y nadie más que él. No creo que lo haga, ¿no? No, pero bueno. Dillon tiene ideas sobre qué hacer. No, pero para mí no hay una masterclass del Toto Caputo, pero sí de Trump y de Bessent, sobre todo, su ministro de Economía, que en lugar de usar el plan A de Caputo, que era garantizar la deuda a futuro con la garantía del Tesoro de Estados Unidos, Claro, del swap, se desligaron. claro, el swap de 20.000 millones que supuestamente está en el Banco Central, aunque nadie lo puede ver, o en el Banco Central de Estados Ya ni Unidos. hablan de eso. Claro, porque no Ya ni existe. está, ya no. Evidentemente, Trump dijo, tengo otros problemas, yo no me puedo hacer cargo yo solo de Argentina, porque el préstamo era para que ganes la elección y la ganaste, bien por vos, pero ahora yo me corro. ¿Y cómo se corre? No le suelta el banquito, pero le habilita esto, ¿no? Si, como decía Cande, Argentina no cumple con ninguna de las condiciones que estaban por escrito en el plan económico, la principal es volver a los mercados de deuda. Eso lo dicen todo acuerdo con el FMI, es para bajar el riesgo país y volver a los mercados de deuda. Caputo no pudo hacerlo, por eso está deprimido. Y lo que hace el Scott Bessent es mostrarle que le puede dar ayudín en los otros organismos internacionales. ¿Por qué? Porque así los hace garantes también al resto de los países. Entonces, Argentina o Milei pasa de ser un problema solo para Estados Unidos a ser un problema para Japón, Alemania, la Unión Europea en general, Gran Bretaña y todos los accionistas del Fondo y del Banco Mundial, que ahora pasan a ser garantías de la deuda que emite el Toto Caputo para pagar la deuda que tomó el Toto Caputo. Es impresionante. Es impresionante porque muestra la decadencia total de Occidente. Hay que hacer un poquito la película de esto. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario Internacional nace con una vocación que es que ningún país vuelva a entrar en una crisis como la que tuvo Alemania, que fue la que se entiende empujó a Alemania a Adolf Hitler, por ende a la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice, bueno, vamos a crear un organismo internacional que va a servir como salvataje para que los países no enfrenten estas crisis de deuda. ¿Funcionó? Pues no, porque nosotros siempre que estamos con el FMI terminamos justamente en una crisis de deuda. Todos los programas que tuvimos históricamente con el FMI terminan en una puta crisis de deuda. Pero más allá de eso, el FMI se suponía que era entonces el que te prestaba cuando nadie más te prestaba. Perfecto. Ahora, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el Banco Mundial para América Latina, para entenderlo fácil, tiene otra vocación, que es decir, bueno, vamos a ser el banco del mundo que va a dar créditos a los países para que puedan desarrollarse. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una perspectiva de globalización donde todos los países necesitan tener infraestructura, o sea, obra pública, necesitan tener escuelas, necesitan tener infraestructura de salud. Entonces, ¿qué hace el Banco Mundial? Te da préstamos muy baratos, programas de apoyo para que vos puedas hacer esa puta obra pública. ¿Qué hacen con Milei? ¿Le dan plata para qué? Para nada, para lo que le debería dar el Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario no le puede dar más porque ya le dio demasiado a la Argentina. Entonces, si no podemos discutir eso, que es que la organización del sistema financiero del siglo XX no funciona en el siglo XXI y Argentina es el ejemplo perfecto de eso, entonces no estamos discutiendo bien las cosas.
Sí, Me indigna mucho eso, porque el BID tenía un corazoncito que era el de desarrollar los países de la región. Y acá tenemos un país que está frenada la obra pública y el BID te da plata para que la timbee Caputo. Es una vergüenza. sí, eso estoy de acuerdo con. Ahora voy a eso. Con lo anterior, con lo del FMI, estoy de acuerdo en parte, porque para mí sigue siendo un éxito del FMI que Argentina sigue estando dentro de Occidente, sigue estando dentro de los mercados de capitales. Si no, un fracaso del FMI implicaría que Argentina sea comunista o algo así. Pero Argentina se sigue manteniendo dentro de los estándares del capitalismo financiero. Seguimos haciendo carry trade y todo, ¿no? Entonces, ahí hay un éxito del FMI. Por más que hayan 60.000 Pero de si vos deuda. ves todos los programas del FMI, es gracioso y triste a la vez. Vos ves todos los programas y ves un primer programa con una cantidad de plata. Estoy hablando desde Frondizi, ¿eh? Un primer programa con una cantidad de plata. Después otro programa al corto tiempo, ¿viste? Como no funciona el primero, bueno, dale otro, dale otro. Y después ves un tercero o cuarto que ya va en cero. ¿Qué quiere decir? El FMI dijo, no, chicos, besito, chau, chau, lo resuelven ustedes esto. O sea, crisis de deuda en el país. Todos los programas del FMI terminan en eso, excepto el de 2018 que se reestructuró, hubo muchos conflictos con el Frente de Todos y ese bendito programa, y ahora, no satisfecho con eso, nos endeudan aún más. ¿Cómo va a terminar esto? Pero entonces ese no es un problema del FMI, sino de Argentina, ¿no? Que la No, dirigencia argentina boludo, no lo es puede del FMI resolver. porque el FMI no te debería empujar a que tengas una crisis de deuda, debería ser todo lo contrario. Pero ¿quién lo llama al FMI? El FMI no viene solo. Bueno, Macri en este caso. Y bueno, y después Toto Caputo. lo firma Alberto Fernández, lo firma Massa, y así. Y ahí se genera Pero esa bola de estaba nieve. en cero, boludo. Eh, Estábamos ya habíamos resuelto. Lo del Banco Mundial igual es realmente increíble porque los tipos ya corren cualquier tipo de velo alrededor de esto, ¿no? Según el propio estatuto del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento, todos esos organismos internacionales son como el policía bueno, ¿no? El FMI viene y dice, vos tenés que hacer esto, esto y esto, si no ajustás, te corto las piernas, ¿no? Y te hago hacer una Claro, crisis el de deuda. FMI te dice como que se mueran todos, no me Claro. importa. Y el Banco Mundial es como, no, hay que hacer obra pública, es muy importante que haya educación y salud. Y ahora son los dos hijos de puta. Y esto lo denunciaba Sturzenegger. Hasta hace pocos meses el tipo daba conferencias, ahora da conferencias en el Banco Mundial como si no pasara nada, pero él decía, en 2024, 2025, hay videos adentro de los ministerios medio clandestino diciendo el Banco Mundial, ustedes no tienen que ejecutar las partidas del Banco Mundial, porque ejecutar las partidas del Banco Mundial, que son para hacer cloacas en el conurbano, por ejemplo, literalmente, no hay que hacerlo porque eso lo que termina haciendo es que la institución nefasta que es el Banco Mundial sirva para financiar la corrupción de la cámpora, sirva para que la cámpora se choree la guita de la obra pública. Entonces hay que cortar con cualquier tipo de financiamiento de esta forma porque lo único que lleva es a que la guita se la choreen. Cualquier cosa que hace el Estado es déficit y es un problema estructural de competitividad para Argentina. Entonces el Banco Mundial afuera. Y ahora el tipo da conferencias con el Banco Mundial diciendo vamos bien, hay que Y acompañar sí, a sí, ahora se Argentina. la chorea Dorni, ¿qué va a decir? Ahora va directo para financiar deuda. Es realmente increíble. Ah. Entran los dólares. Y la parte, obviamente, cada vez que entran dólares a Argentina, el Banco Central hace el traslado a pesos. Y con esos pesos, en lugar de que muchas veces, incluso en la letra chica de estas cosas, dice hay que financiar cloacas, etcétera, a Caputo le importa tres carajos y lo usa para otra cosa, para dibujar el superávit fiscal que le está entrando en quiebre, ¿no? Y Entonces, de ahí- nuevo, esto es negativo, no solo en términos éticos, morales, de decir, che, un país necesita infraestructura, educación, salud, como las cosas básicas que necesita el ser humano para vivir, trasladarse y funcionar en sociedad, sino que es un problema en términos del modelo económico, porque son menos puestos de trabajo, es una economía que funciona menos, es menos inyección de plata en la economía interna, que es al fin y al cabo el talón de Aquiles de este gobierno. Y digo el talón de Aquiles porque en realidad es el horizonte que tienen, eso insistimos y lo decimos desde el día uno. El horizonte es Perú, Perú que no, digo, pasó una semana y ni saben quién está en el balotaje. O sea, ese es el nivel de desintegración política de Perú. Entonces, este problema que estamos teniendo tiene muchas raíces y se ve obviamente en los datos ya del mercado de trabajo, de la pérdida de puestos de trabajo registrados, públicos, privados, de casas particulares. Todo es un desastre apocalíptico y a mí lo que me sorprende de eso es como todavía se ven fenómenos de implosión. Porque dicen, no, porque ¿en qué momento todo estalla? Yo creo que todo ya estalló. O sea, estos casos de gente yendo a una farmacia para que le compren un medicamento muestra cómo se rompe el tejido social. El notero de Córdoba diciendo que se roban las mascotas para comerla. Eso es la desintegración del tejido social. Digo, como que ya estamos en el estallido. El tema es que todavía esos estallidos son individuales y son fragmentados. Digo, no hay una organización colectiva que pueda
pensar otro horizonte, no se está dando eso. Y también no se está dando porque pienso, no sé, en las luchas universitarias, consiguieron la ley de financiamiento, la vetaron, la insistieron y ¿qué pasó? Nada. Entonces es como, bueno, difícil, ¿viste? Como por dónde se va en términos de esa organización. Por arriba, evidentemente, no está funcionando. Ahora, por abajo, ¿qué se puede hacer? Sí, pero al mismo tiempo pasó poco tiempo desde las elecciones también, hace 6 meses que se revalidó Milei para que profundice, para que nos dé algún tipo de respuesta frente a lo que era la primera etapa del ajuste. Esto se está viendo que la gente cada vez está más enojada con Milei, creo que es evidente, todas las encuestas lo dicen, lo muestra la calle, pero van recién 6 meses, ¿no? Obviamente se puede acelerar a futuro. Y también hay otra cosa que es real, que siempre se puede estar peor, ¿no? Y es algo que Sí. estamos viviendo todo el tiempo y que basta ver a nuestros vecinos latinoamericanos qué pasa. La cosa es no acostumbrarse a eso, ¿no? Y para eso, obviamente, es necesaria una organización colectiva. Sí, no solo no acostumbrarse a eso, subir la vara. O sea, como se puede estar peor, sí, y se puede estar mejor también. Efectivamente podemos estar mejor, tenemos todo para estar mejor. ¿Cómo hacemos para estar mejor? O sea, no solo el horizonte puede ser muchísimo más negativo, porque ya no voy solo a Perú, sino a la cuestión más internacional y decir, chicos, vivimos en un mundo cada vez más conflictivo, hay gran parte de la humanidad que está viviendo guerras. O sea, no tenemos ni idea lo que es ese nivel de inseguridad, de no saber si te cae un misil o no te cae un misil al lado. O sea, ¿se puede estar mucho peor? Por supuesto que sí. Ahora, también se puede estar mejor. Efectivamente se puede estar mejor. Y hay alguna hoja de ruta a trazar. Yo me imagino, y tal vez soy prejuiciosa en este momento, que no te dio tanta esperanza lo que pasó este fin de semana en Barcelona. Pero a mí y mi corazoncito progres sí. ¿Qué Porque pasó? A ver. yo lo voy a llamar la Internacional Progresista, pero creo que no es porque la Internacional Progresista es Existe donde y no está está ahí. Varoufakis, Claro. claro, existe y no está ahí, No es así que eso. va a haber gente que se va a ofender. Sí. Pero no me acuerdo el nombre del Congreso en Barcelona. Pero tiene que ver con armar alguna especie de frente, alianza antifascista, básicamente. Pero me gustó lo que dijeron, me gustó Lula diciendo, che, el problema tiene que ver con los programas de austeridad, el problema tiene que ver con que no le transformamos la vida a la gente, el problema tiene que ver con los problemas económicos que no resuelve ni el progresismo ni la extrema derecha, porque por algo Trump le está yendo tan mal en las encuestas, porque los estadounidenses están viviendo peor. Y más allá del ICE, más allá de la guerra, más allá de las consecuencias concretas de la política, en términos internos, se está viviendo peor. Entonces, hay algo ahí que tiene que gestarse, ¿viste? Como en términos de pensar este nuevo mundo, donde evidentemente todos los acuerdos que teníamos del siglo XX, después de 2 guerras mundiales, no una, 2 guerras mundiales, bueno, se rompieron o ya no cumplen su misión. El FMI no cumple su misión, el Banco Mundial no cumple su misión, la ONU evidentemente no cumple su misión. Entonces, bueno, ¿cómo reformulamos estas cosas o cómo pensamos otro mundo donde se vuelve a poner el foco en el ser humano? Como Con una pidió filosofía Patricia. muy interesante. Claro. Ya hice este chiste, pero es espectacular. Lo voy a hacer en cada capítulo que pueda. El otro día me lo crucé al tipo que había, a Kovalov, creo que era el que le había escrito esa filosofía. Está bastante bien para la edad que tiene. Para mí el problema de eso es cuál es el horizonte, ¿no? Porque ellos tampoco creo que lo tienen claro, ¿no? Sino que se juntan en contra de la guerra, me parece que fue Sí. el argumento, ¿no? Es como el de Pedro Sánchez, el nuevo faro pacifista a nivel ¿Cómo internacional. levantó Pedro Sánchez? Es impresionante. Claro, pero no sé cuál es la alternativa, no aparece, me parece. Capaz que es el primer encuentro para otros, pero aparece como plantarse en contra de otra cosa. Y eso a mí... Podrían estar con Meloni en eso. A mí lo que me sorprende es donde realmente estamos en un mundo donde izquierdas, derechas no caracteriza bien la época. Digo, no es una buena etiqueta. Porque en algún punto creo que lo que diferencia es, bueno, si hay una perspectiva más globalista, más universal, más nacionalista, de alianzas regionales, de Estás con Moreno, alianzas. entonces. No, El mundo va hacia el nacionalismo. Déjame terminar. Yo con Moreno nunca, ¿ok? Reivindicaste al Papa hace un rato. Ahora está con el nacionalismo. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta que me haga él. En mi casa. Entraste en la Me Moreno. habló del superclásico. Anda a cagar, boludo. Nos peleamos. Además está Beirish Moreno. Ya pasó su época de esplendor. No, pero sí creo que hay una agenda que tiene que ver en cómo repensamos el mundo y que ese repensar el mundo, bueno, habla de un mundo que se rompió en términos de la globalización, en términos de lo que en los 90 era el fin de la historia y bueno, ya resolvimos todo y no hay más guerras y todos comerciamos y el consenso de Washington, que siempre fue una poronga, digo, sobre todo para nuestros países, para Latinoamérica. Ahora hay que repensarlo y repensarlo para mí con una perspectiva regional.
Por eso me interesa mucho lo de Lula, me interesa mucho lo de Sheinbaum, me interesa mucho lo de Petro. Pero bueno, hay que repensar un poco esas categorías más allá de lo que se entiende en el siglo XXI de lo que es la derecha y de lo que es la izquierda. Porque siento que queda corto si no. Es medio contradictorio. A veces tenés dirigentes de extrema derecha, como puede ser Meloni, y vos la escuchás en un discurso y decís, che, tiene varios puntos en común, ¿viste? Como es antiinmigrante, pero le dice que Europa tiene que dejar de financiar las guerras que hace que haya desplazados. Yo digo, ok, no me gusta que sea xenofóbica, pero estoy de acuerdo con que hay que dejar de financiar las guerras que hacen que la gente tenga que desplazarse de sus territorios, porque nadie quiere desplazarse de su territorio. La gente quiere vivir donde nació, no tiene ganas de irse. Y si tiene ganas de irse, está bien que se vaya, pero digo, como el cuore del conflicto está bien señalado, y es una mina que sin dudas es de extrema derecha. Sí, pero que acaba de perder una elección por el Poder Judicial que supongo que ella le echa la culpa a Trump como la mayoría de los analistas internacionales. Entonces también hay un despegue. Despegarse de la guerra es despegarse de Trump, ¿no? La guerra Sí. es la guerra de Trump. Trump está tratando, y de Netanyahu, ¿no? Entonces el único que va a ver a Netanyahu es Milei. Ahí hay un foco, Porque es ¿no? un pelotudo. Podría haber. Digo, no hay una cuestión estratégica. Con Milei nunca hay estrategia, siempre hay No, con Milei pelotudeces. no, pero con el resto sí. O Sí, sea, con el resto sí. Estados Unidos podría haber mandado una delegación importante y no mandó a nadie. Meloni podría haber ido en otro momento, ¿no? Meloni también tiene un problema bastante grande, que es que los italianos están muy en contra del Estado de Israel. Hubo muchas movilizaciones el año pasado, pero en general, digo, la Unión Europea, nadie manda a nadie, también porque es cada vez mayor la mala palabra, ¿no? Es como un Estado y un país. Particularmente Netanyahu es un líder medio paria, ¿no? Y en lo mismo se está transformando Trump. Entonces, como que hay muchos líderes del mundo y países que se están despegando de ese sector, y decir no a la guerra creo que también implica despegarse de Trump indirectamente, porque también ellos supongo que saben que lo han sufrido en carne propia, que si critican a Trump abiertamente pagan las Sí. consecuencias en términos económicos, comerciales, también con sus bases militares, etcétera. Entonces hay también un operativo despegue Sí. de Trump, de Netanyahu ni hablar, pero sobre todo de Trump ahora. Y también economías que se van reconvirtiendo a economías de guerra, ¿no? O sea, Estados Unidos diciéndole a la industria automotriz, Alemania diciéndole a su industria, che, hay que empezar a fabricar Armas armas. y drones y... De hecho, hay un Y acuerdo vos con decís, Israel. bueno, ¿vieron que las guerras mundiales no pasan de un día al otro, sino como que es una escalada de cosas? Bueno, evidentemente los países están pensando en tener más armamento, lo cual es peligroso en sí mismo, ¿no? Es peligroso y muestra que no tienen otra forma de reactivar sus economías. Claro. O sea, para la Unión Europea, eso es un reporte, el reporte de Draghi de hace como 3-4 años, y ahora todo el establishment europeo está convencido que la única forma de reactivar su economía es con la industria armamentista. ¿Por qué? Porque perdieron la competencia en tecnología, en autos, en cualquier cosa que ustedes se imaginen, o con Estados Unidos antes y ahora con China. Entonces no pueden producir otra cosa porque no son competitivos. Entonces lo que hacen es modificar las líneas de montaje de los autos de Volkswagen para hacer armas. ¿A quién le van a vender esas armas? A Israel. Y hay un acuerdo que ya está, que incluso Media Palantir y todas las empresas grandes de guerra a nivel internacional, y Alemania quiere avanzar en ese sentido porque es el nicho que están encontrando para avanzar. Y ahora pasamos de una Europa, Unión Europea, que hace 2 años lo único que importaba era la austeridad, había que pasar la motosierra por todos lados, a que ahora no, hay que aumentar el gasto público. La única salida es aumentar el gasto público porque Putin va a invadir España. Y ahí está el problema de los progresismos que se adaptaron ya hace 10 años al no hay plata. Los progresismos hace más de 10 años que mantienen programas de austeridad porque se comieron el cuento de que no había plata. Y plata siempre hay. El tema es que plata la tienen para la guerra, plata la tienen para sus propios negocios, no tienen plata para pensar otro mundo y cómo poner en el puto centro la vida humana. Entonces digo, eso es lo que hay que empezar a charlar. Si el progresismo no puede dar cuenta de que puede existir otro modelo, que puede existir otra forma de pensar la producción y el consumo, y bueno, estamos atados a este ciclo de guerra constante de seres humanos contra seres humanos. Mentira, de trabajadores contra trabajadores, porque acá no muere ningún rico, eso está clarísimo. Y claro, hay que superar la socialdemocracia, ¿no? Que nos llevó a esto. Bueno. Pero es eso, las políticas neoliberales obvio. partieron en ese sentido, y a lo que se debería apuntar es como hizo China, fomentar la inversión, ¿no? Incluso Corea del Sur, que es un país ultracapitalista. Uno tiene que fomentar la inversión para que se generen saltos de productividad y de esa forma haya mayor producción nacional y que en algún momento se pueda exportar y agrandar los mercados. Lo que dice Adam Smith, como lo reivindicaba Milei hace 250 años que le escribió, y era ningún país lo hace, lo único que lo hizo fue China, y así les va, se está comiendo a todo el mundo. Pero Era satanista Adam Smith. sí.
Pero lo mismo creo que la única forma que Argentina, por ejemplo, pueda hacer eso es en términos regionales, ¿no? En Claro. eso, obviamente, estoy de acuerdo. Argentina no tiene la escala para avanzar en ese sentido, pero también esto está ligado a lo que hablamos antes del Banco Mundial, etcétera. ¿Por qué el Banco Mundial no financia líneas de trenes para sacar los minerales de la cordillera hacia un puerto? Lo podrían hacer, de hecho lo hacen, lo han anunciado que lo quieren hacer. El problema es que Caputo se chorea la plata y la usa para hacer carry, pero esas cosas existen y eso aumentaría la productividad en Argentina, eso permitiría más laburo en Argentina, eso permitiría financiamiento barato. Lo mismo con China cuando construye centrales nucleares o hidroeléctricas o trenes incluso también para exportar porque ellos quieren comprar esos minerales. Bueno, ahí entran negociaciones que se podían desarrollar hoy mismo y que incluso aumentarían las inversiones en Argentina. Claro. ¿Por qué las mineras no vienen a Argentina todavía? Y porque no saben cómo se van a llevar los minerales. Y el Estado argentino dice, no, yo tampoco voy a poner la guita o no voy a hacer una planificación para que puedan sacar por tren, para que el puerto funcione o para que llegue la energía hasta la cordillera para poder producir oro, plata, cobre, lo que sea. Y entonces, obviamente, las mineras dicen, no, me voy a Chile, que en Chile ya está la estructura organizada. Entonces, Más corta la distancia también. sí, obviamente también por eso. Pero acá, y esta semana, en estos días está pasando algo que es se está licitando la privatización de Transener, que es Sí. son las líneas de alta tensión que están al costado de la ruta en general, que hacen el transporte de energía eléctrica en términos mayoristas, desde la generación de energía hacia las distribuidoras, que son, las distribuidoras son Edenor, Edesur o las provinciales, y eso, el Estado tiene el 50% de la controlante, que comparte con Pampa Energía, de la controlante de esa empresa. Y el Estado lo quiere vender por $200 millones. $200 millones es la ganancia limpia que tienen solamente un año. Claro. La están rematando para los empresarios amigos del gobierno. No se sabe bien quién se la va a quedar, pero los nombres son los de siempre. Los Neus, Brito, Manzano, alguno de esos se le va a quedar. Está casi regalada, no solo porque nadie te vende una empresa, un fondo de comercio por un año de ganancia. Es básicamente regalar la plata. Regalan una infraestructura crítica para Argentina porque establece, cuando falla Transener, se queda sin luz toda Argentina, o la mitad. Esto pasó varias veces. El Estado no puede establecer las prioridades, por ejemplo, para los sectores en los cuales uno quiere que llegue la energía, que podría ser en este caso la minería, ¿no? Para que llegue a la cordillera, a Vaca Muerta, etc. Y además lo está vendiendo por debajo del precio de mercado. Claro. La empresa hoy cotiza mucho más alto que $200 millones la participación del Estado. Y la están rematando. Miren los streams de la mañana de las casas de bolsa como Raba, por ejemplo, que es un buen stream, y dice, no entendemos, están rematando una empresa que yo tengo la acción y me la van a vender más barato que la acción que yo tengo. O sea, me van a hacer perder plata a mí también como inversor. Es un remate total para tratar de zafar de esta situación de ahogo que tiene el gobierno, o sea, conseguir $200 millones ya para pagar la deuda de julio, así de atado está el gobierno, y también para dibujar el superávit fiscal. La única forma que tiene el gobierno para mostrar que tiene superávit fiscal todos los meses es con estas privatizaciones que le ayudan a maquillar el resultado, pero que generan un daño muy grande para toda la estructura productiva argentina de acá al mediano y largo plazo. Y de todas estas cosas te enterás porque no tenemos sponsors, como suele suceder en la mayoría de los medios. Así que obviamente que te pedimos que nos banques, están todos los links abajo y le agradecemos muchísimo a las personas que ya nos bancan para que podamos hacer esto y sostenerlo y poder hablar de todas las cosas que queremos que están en agenda y también las que están fuera de agenda. Y en relación a eso, el viernes se estrena un Candenomics que es muy, muy, muy especial porque fue una charla que tuvimos con Raquel Gutiérrez. Raquel Gutiérrez, yo les pido por favor googleenla porque es muy genia, es una mexicana matemática capa, pero sobre todo militante política de la hostia, toda su vida sigue siéndolo, por supuesto, así que se da como esas charlas intergeneracionales que son muy, muy relevantes. Y yo siento que no es tan conocida porque es mujer, te juro, porque la carrera política que tiene esta mujer es impresionante, es excepcional. Los escritos que tiene son, te vuelan la cabeza y hay algo donde su generación, no sé, como Álvaro García Linera, es una persona muchísimo más conocida y ella no, y me da una bronca, pero te juro me saca un fuego adentro porque la mina es espectacular. Obviamente es muy conocida en los círculos más militantes, pero no tiene esa visibilización mainstream de, bueno, Álvaro escribe un texto y todos los leemos, ¿viste? Buenísimo, me cae bárbaro Álvaro igual, ¿no? Pero digo, como hay algo ahí de la visibilización de las mujeres en la lucha política que
que bueno, mi granito de arena es ese Candelo Yo ni Mix. siquiera la conozco, la verdad. ¿Cómo? Claro, estuvo 5 años en Cana, presa política en Bolivia. No, tiene una carrera, les juro, de la concha de la lora. Es impresionante. Sí, yo ni la conocí. Fer, mientras estaban grabando, me Sí. escribía, che, esto está buenísimo. ¿Con quién está? Con tal. ¿Y quién es? O sea, yo ¿Viste? realmente no No la es tan conocí. conocida, no es tan conocida y es espectacular. Así que, obvio, las y los invito a escucharla porque es una mujer excepcional y una mujer que sigue con ese compromiso. Un poco, viste, esos militantes de otra generación que tienen un compromiso de vida y que tienen otra forma de pensar la militancia, también con otros tiempos. Yo siento que muchas veces durante la charla era como, tipo, nena, calmate que esto da para largo, viste, como que la lucha es larga. Claro, Como claro. relájate que esto es algo de toda la vida. Que me parece necesario también. Eso el viernes y en un tono completamente distinto, 100% distinto. El jueves vamos a hablar de la inmediatez de la ruptura espiritual y ahora material de las fuerzas del cielo. Sí, Y ay, el- ¿cómo no lo charlamos hoy? Bueno, lo van a charlar el miércoles. Hay muchas cosas. Este país es muy rápido. Echaron de la plaza al Gordo Dan y a Santiago Caputo. Se viene la salida del Gordo Dan. De Santiago Las Caputo cosas del salen mal gobierno. cuando echan a un grupo de la plaza. Lilia Deberían Lemoyne haberlo aprendido. y sobre todo cuando la conducción es Lilia Lemoyne, ¿no? Porque uno puede decir muchas cosas de Isabel, pero Pero acá al lado de Lilia. Lilia y Karina Milei se viene complicado, así que vamos a hacer una actualización y las perspectivas a futuro, que hay un montón de cosas para charlar sobre eso. Parece una boludez, pero abajo hay una ruptura del gobierno estructural, ¿no? Y con el pobre Javito en el medio, ¿no? ¿Alguien puede pensar en él? El jamoncito. Bueno, y nos vemos el próximo martes. Decimos cosas. Que anden bien.